Mapas y votos. Con Billy Sonlaina. Hola Billy, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen, gusto verte. Igualmente, gracias por estar aquí para seguir esta serie, en el marco de este proceso político electoral que tiene lugar en México desde el 2023, todo lo que ha pasado en el 24 y en este momento en donde nos encontramos, donde con los mapas, la cartografía electoral y pues lo que en este caso toma tu atención y lo compartes, que es nada más ni nada menos que la capital de la República Mexicana, la Ciudad de México, que hay aquí en el análisis, Billy. Pues mira, la Ciudad de México creo que desde 2021 todos nos dimos cuenta que estaba polarizada y surgió todo un debate en torno a la polarización y de nuevo vamos a ver que la Ciudad de México aporta a ese debate. Así que lo que te propongo es que hoy vamos a analizar la polarización socioterritorial del voto en la ciudad y mañana podemos ver si eso es así en todo el país o si hay matices a nivel nacional, pero entremos en el tema de la polarización. Todos sabemos, sobre todo quienes residimos en la Ciudad de México, lo vivimos todos los días, que hay una polarización completamente inusual actualmente en el ambiente político en México. Y eso es particularmente claro cuando vemos redes sociales y los medios de comunicación. La pregunta que uno se plantea en la ciencia política y en la sociología es cuán profunda y arraigada está esa polarización en la sociedad, en los electores, en el voto. Y pues acá se vuelve un poco más complejo medir esto. Las encuestas, por ejemplo, muestran polarización ideológica entre personas de izquierda y de derecha. También hay un concepto que es interesante de polarización afectiva que tiene que ver con hostilidad, con aversión, con rechazo de partidos políticos o de adversarios políticos. Y esto es delicado porque elimina los espacios comunes en los que podemos dialogar y pues la gente ya no dialoga, ya no habla junta y eso impide que haya procesos de deliberación y de negociación. Pero veamos, hay otro tipo de polarización que es esta polarización dura que se refleja a final de cuentas en el comportamiento electoral. Y los mapas de hoy nos van a permitir medir hasta qué punto está polarizada la ciudad y hasta qué punto no es digamos, un fenómeno de percepción de quienes estamos siguiendo con mayor atención los medios, estamos más informados y más politizados. Lo curioso acá es que cuando vemos el primer mapa de la ciudad, de hecho se dan cuenta, son dos mapas. A la izquierda tenemos el mapa de 2021, cuando se partió la ciudad en dos y vimos aparecer, digamos, ese nuevo muro entre el este y el oeste. En realidad en su momento analizamos y destacamos que eran varios núcleos y varios polos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el mapa? Y sobre todo quienes lo van a ver luego en Aristegui Noticias en el sitio. Veamos, vamos a ver la diferencia entre la coalición que compitió en 2021 y en 2024 y entre las dos coaliciones. Lo que está en rojo y en anaranjado son las secciones electorales en las que Morena, la coalición de Morena para ser precisos, Morena PT en 2021, Morena PT Verde en 2024, a donde la coalición ganó con más de 10 o con más de 20 puntos. 20 puntos es mucha ventaja, es lo que en Estados Unidos se llama landslide, y pues aquí ven que efectivamente Morena se concentra claramente en distintos polos, no solo en Iztapalapa, sino en las otras alcaldías. Y de manera inversa, los colores oscuros en azul y en celeste indican que ganó la coalición opositora en esas secciones, y pues ahí vemos también con márgenes muy fuertes. Geográficamente está claramente concentrado, vemos ahí la Benito Juárez, vemos claramente el segmento burgués, entre comillas, de Coyoacán, pero también vemos el segmento pobre, marginado, que está cerca de la UNAM en Coyoacán, y pues vemos también ahí Coajimalpa, la Miguel Hidalgo, las partes más ricas de la ciudad. Es ahí que se concentra el voto
del PAN muy fuertemente y sorpresa, sorpresa, ese fenómeno se acentuó ahora de manera considerable. Vemos que incrementa el número de secciones en azul oscuro y sobre todo, evidentemente, en rojo y en anaranjado. Es decir, que la ciudad se sigue polarizando y lo que es, digamos, más interesante todavía, lo vamos a ver en la próxima lámina, es que no solo es una polarización de los comportamientos electorales del voto, sino que esto está realmente relacionado y arraigado socialmente. Aquí retomamos de nuevo nuestras famosas gráficas con los segmentos de la escolaridad y te das cuenta que es en los segmentos de escolaridad más baja, en rojo, donde arrasa la coalición de Morena, y de manera inversa es claramente en los segmentos de escolaridad más alta, en azul, acá, a donde arrasa la oposición. Y si estamos hablando de tasas que pueden rebasar el 50%, es decir, ventajas impresionantes, pues yo estuve observando la jornada electoral, cuando veías las casillas en la Benito Juárez, ganaba Xóchitl por más de 2-1, y de manera inversa sucedía eso en Iztapalapa. ¿Por qué esto es relevante? Lo vamos a destacar en conclusión, pero miren cómo evolucionan estas dos gráficas de las coaliciones. Ya en 2021, el 74% de las secciones estaban muy concentradas de esta forma y ahora incrementó 83%, lo que es realmente un porcentaje inédito para un politólogo. En la ciencia política esto se observa de forma muy, muy rara, correlaciones tan fuertes y marcadas, y vamos a ver lo que significan sustantivamente. Esto se debe en realidad, abajo vemos a qué se debe. Se debe a que Morena, que tenía un perfil más heterogéneo en 2021, acentuó un poco su perfil, pero sobre todo se debe a que el PAN, de una forma dramática, se siguió concentrando en estas secciones con mayor escolaridad y desarrollo, el mismo fenómeno que vemos a nivel nacional, por cierto, digamos, este esqueleto duro panista, que es el que le da este perfil muy marcado, polarizado a la ciudad. Bueno, pues esto, ¿por qué es importante, Carmen? Es importante porque, de nuevo, necesitamos espacios de convivencia, necesitamos espacios de diálogo, necesitamos negociar, deliberar de manera contradictoria. Y cuando vivimos en barrios que son prácticamente homogéneos políticamente y solo hay minorías que no se expresan con facilidad porque siempre es desagradable opinar cuando uno es minoritario, pues eso alimenta un poco esa dinámica de polarización y es lo que estamos viviendo en realidad en la Ciudad de México si lo pensamos. La pregunta de fondo es hasta qué punto esto es un problema generalizado en México y hasta qué punto es una excepcionalidad en la ciudad. Eso lo veremos mañana con mapas a nivel nacional. Ni más ni menos, pues por lo pronto te apreciamos este análisis que estás haciendo con lo que tú has denominado el inquebrantable bastión de la jefatura de la Ciudad de México, una megalópolis diversa, plural y polarizada. ¿En ese orden? En ese orden, efectivamente, y destacar que la Ciudad de México es el centro neurálgico de la política en México. No solo de la política, de la economía, de la cultura, de la producción intelectual. Entonces la Ciudad de México ocupa un papel especial en la narrativa que uno genera de la política. Está un poco sesgada, como siempre está sesgado. La política, por ejemplo, en Francia también es así, cuando uno está muy centrado en París, pero lo que voy es que la capital en México, en un país sumamente centralizado, ocupa un papel determinante en la narrativa. Y pues es lo que vivimos quienes sobre todo residimos en la Ciudad de México, creo. Ni más ni menos, pues aquí está este análisis y estos datos importantes. Seguiremos hablando mañana, si te parece. Billy, gracias por estar aquí y buen día. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, gracias por estar aquí. Igualmente al doctor Willibald Sondaina, Billy, profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Volvemos. Mapas y votos. Con Billy Sondaina.